grabar esta pequeña sesión del día de hoy para que esté disponible más adelante en YouTube. Una vez que terminemos esta sesión, nada más le daré una manita de gato y después ya aparecerá en YouTube. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que hay que eh, revisar y entender, como siempre, pues es la terminología direccional. Si no comprendemos esto, va a ser muy difícil que podamos posteriormente crear las proyecciones radiográficas. Entonces, pues esto ya ustedes ya lo vieron, yo creo que ya todos lo saben, ya todos tienen idea de cómo, de qué se trata, pero lo vamos a recordar. Hay que eh, recordar que esto está en la nómina anatómica veterinaria y ahí se menciona que los animales que caminan en cuatro patas o los cuadrúpedos van a tener esta terminología direccional, donde todo lo que sea, digamos, de la cabeza, el cuello, el torso, la pelvis, todo lo que se dirija hacia arriba se va a conocer como dorsal, lo que se dirija hacia abajo se va a conocer como ventral, lo que se dirija hacia adelante o hacia el frente se va a conocer como eh, craneal o rostral, y lo que se dirija hacia atrás se va a conocer como caudal. ¿Ok? Entonces, eso es eso es algo que siempre deben de tener en consideración. Vamos aquí a admitir a los demás que están entrando. Perfecto. Entonces aquí está admitir todo. Excelente. Entonces, ya digamos que del plano eh, de los miembros pélvicos y torácicos hacia abajo, vamos a llamarlo distal, todo lo que se aleje. Se va a conocer como distal, y todo lo que se acerque en los miembros se va a conocer como proximal. También vamos a tener en los miembros una cara craneal, que digamos que es la que va a ir como hacia el frente, la que va a ir dirigida hacia adelante, y una cara caudal, que es la que se va a dirigir hacia atrás. Y muy importante recordar que a partir de los carpos y de los tarsos va a cambiar esta nomenclatura y vamos a retomar una cara dorsal y una cara palmar en los miembros torácicos y plantar en los miembros pélvicos. Vamos a admitir a más personas. Ahora, bueno, si vemos a nuestro pequeño perrito de frente, vamos a tener que tiene una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda, y que vamos a tener también una cara en los miembros pélvicos y torácicos, una cara lateral y una cara medial. Entonces, eso también es muy importante, y con esto nosotros vamos a obtener, digamos, estas son las abreviaturas de la nómina anatómica veterinaria, y con estas abreviaciones nosotros vamos a poder crear las proyecciones. Y para poder crear estas proyecciones vamos a mencionar siempre en primer lugar el lado por el cual entra, el haz de rayos X, y al final por el cual sale. Y también muy importante, una cosa es la proyección radiográfica y otra muy diferente es la posición. Nosotros vamos a hablar de la posición como la manera en la cual colocamos al paciente en la mesa para obtener esta proyección radiográfica, y el término que vamos a emplear es decúbito. Y entonces es la hora en la cual yo finalmente les presento al estegosaurio Mauricio. Este estegosaurio nos va a ayudar un poco, espero yo, a comprender mejor estos conceptos. Y vamos a empezar colocando a nuestro estegosaurio Mauricio sobre su lado izquierdo, por lo tanto va a estar en decúbito lateral izquierdo. Una vez que nosotros lo colocamos de esta manera, la marca va a quedar aquí, y con esto vamos a saber que está colocado en esta posición y que la proyección que tenemos es una lateral derecha, lateral izquierda, porque los aspectos o superficies caudales están mirando directamente hacia la marca. Por eso vamos a saber que es una lateral derecha, lateral izquierda. Entonces, colocado en la misma posición, si ahora nos enfocamos en los miembros,
Sigue el paciente, o en este caso nuestro estegosaurio, sobre su lado izquierdo, sigue igual de cúbito lateral izquierdo. Y vamos a tener que, va a ser ese miembro, el izquierdo, el que va a estar pegado a la mesa. Por lo tanto, la forma en la cual va a incidir el haz de rayos X va a ser por la cara medial y va a salir por la cara lateral. Entonces así es como vamos a formar la proyección medio lateral. Y vean, lo mismo, cumple las mismas características. Sabemos que está en decúbito lateral izquierdo porque los aspectos o superficies o caras caudales están apuntando directamente hacia la marca. De acuerdo, entonces estamos viendo ahorita acabamos de ver la posición en decúbito lateral izquierdo. Ahora vamos a ver decúbito lateral derecho. Va a ser básicamente lo mismo. Únicamente aquí lo que va a cambiar es el posicionamiento. Y bueno, vamos a regresar más adelante a esta posición en particular. Entonces ahorita yo creo que con los ejemplos que vamos a dar va a ser más claro. Sí, sí, de hecho ahorita ya se está grabando. Únicamente va a bastar con que le ponga finalizar y luego la suba a YouTube para que bueno ya esté disponible para todos. Pero sí, se va a grabar. Igual esto se va a complementar con una serie de videos que voy a estar creando. No sé si ya pudieron echarle un vistazo al video que subí el día de ayer. Ya está ahí en el Classroom. Más o menos algo similar a eso. Espero, claro, ir mejorando poco a poco. Pero la idea es complementar todo el material que podamos ver ahorita con otros videos y de esta forma pues tratar de que se pueda ir esclareciendo poco a poco las dudas que tienen. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la posición en decúbito ventral. Aquí pues nuestro estegosaurio, nuestro paciente está pegado boca abajo a la mesa y para poder identificar entre las posiciones y entre las proyecciones es importante tener esto que es la marca accesoria. La marca accesoria siempre nos va a indicar el lado derecho, por lo tanto deben tomarlo como casi una generalidad, que cuando vean la marca accesoria el paciente va a estar en decúbito ventral, realmente va a estar relacionado prácticamente siempre. Y también vamos a tener la posición en decúbito dorsal. Aquí, bueno, no va a ser necesario colocar una marca accesoria porque la marca principal nos indica el lado derecho de nuestro paciente. Entonces, esa va a ser la principal diferencia con la posición en decúbito ventral. Y también, bueno, como pueden ver, se ve aquí la marca y con eso va a ser suficiente para identificar el lado derecho. Ahora vamos a experimentar un poco con esta dinámica que vamos a ver si funciona, porque bueno, obviamente pues la transmisión del internet consume muchos datos, pero ojalá se pueda alcanzar a ver un poco mejor. Déjenme reiniciar aquí la duplicación del iPad, si logramos mejorar la transmisión. Entonces, sí, mejor un poco. Entonces, lo que les voy a mostrar, vamos a hacer ahorita unos ejemplos con este gosaurio para que podamos comprender un poquito mejor lo que es la posición. ¿Okay? Todos lo están viendo, ¿verdad? Todos pueden ver bien ahí el estegosaurio. Esto que estamos viendo es la de retransmisión del iPad que tengo aquí a un lado. Entonces, nosotros vamos a tener este cuadernito y de hecho este ejercicio lo pueden replicar en sus casas. La idea es que puedan ver que es algo bastante simple. Este cuaderno va a ser el chasis. ¿Ok? Y aquí vamos a tener la posición del bloqueador, lo que va a ser la marca. Y de este lado vamos a tener a nuestro estegosaurio. ¿De acuerdo? Nuestro estegosaurio va a tener un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Okay? Lado derecho. Acá. Y bueno, como ya lo vimos, en él aplica completamente la terminología direccional. Yo ahora lo voy a colocar sobre su lado izquierdo y va a estar, por lo tanto, en decúbito lateral izquierdo. Colocado de esta manera, ustedes pueden observar que las superficies caudales, tanto de las estructuras del torso, podríamos por ejemplo decir aquí
su pelvis, su columna, incluso de su cabeza, se están dirigiendo de forma caudal hacia la marca. Y lo mismo va a pasar con los miembros pélvicos y los miembros torácicos. Vamos de hecho a acomodarlo aquí para que puedan ver quizás de mejor manera. Ahí acomodado de esta manera, observamos que este, que es el miembro pélvico izquierdo, tiene sus superficies o bordes caudales apuntando hacia su marca. Si ahora lo hacemos con el derecho, va a pasar exactamente lo mismo. Los aspectos y superficies caudales están apuntando hacia la marca. Ahora, es muy interesante que puedan observar esto. Lo único que yo voy a hacer es cambiar de posición al estegosaurio. Yo voy a dejar el chasis de la misma forma. Yo lo voy a cambiar. Y entonces, noten que el chasis se queda en la misma posición. Eso es muy importante. Cuando tenemos a un paciente ya, digamos, en la vida real, yo voy a colocar el chasis siempre de la misma forma. Y lo único que voy a hacer es estar cambiando al paciente de posición. Ahora en este caso está en decúbito lateral derecho. Y ahora noten cómo los bordes, superficies craneales, están apuntando directamente hacia la marca. Lo mismo va a pasar si nos vamos a los miembros, en este caso tanto el miembro pélvico, como lo pueden ver ahí. Los aspectos y bordes craneales están apuntando hacia la marca. Lo mismo que va a pasar con el miembro torácico derecho. Superficies, aspectos apuntando hacia la marca. Entonces, esa va a ser la forma en la cual vamos a poder diferenciar cuando un paciente esté en decúbito lateral izquierdo o en decúbito lateral derecho. Y básicamente hace muy sencillo entender que si en este caso tuviéramos en este caso, por ejemplo, posición en la cual está decúbito lateral derecho, por lo tanto son los miembros torácico y pélvico derechos los que están pegados al chasis, y para ellos va a ser la proyección medio lateral. Si yo quisiera la medio lateral para los miembros izquierdos, yo tendría que voltear de esta forma al paciente y así yo ya tendría la proyección medio lateral del miembro pélvico izquierdo y del miembro pélvico derecho. ¿De acuerdo? Y bueno, para complementar esto, voy a colocar ahora al estegosaurio en decúbito dorsal, de esta manera, para obtener la proyección ventrodorsal. Noten que el lado derecho de nuestro estegosaurio sigue dando la marca. Sabemos que este es el miembro derecho, miembro pélvico derecho, porque está del lado de la marca. Que este es el miembro torácico izquierdo, porque la marca queda medial a este miembro, que digamos está del otro lado, en el otro extremo. Ahora vamos a colocarlo en decúbito dorsal y aquí pues vamos a añadir una marca accesoria, en este caso una moneda, la cual nos va a indicar que este es el lado derecho del paciente. Entonces recuerden, cada vez que vean esta moneda va a indicar que es el lado derecho. Este es el miembro pélvico derecho, miembro torácico derecho, lado derecho, y este vendría siendo el lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que hemos visto esta pequeña introducción, vamos a dejar que descanse un poco la pobre iPad. Y cabe recordar que nosotros, cuando observemos esta proyección lateral derecha, lateral izquierda, la vamos a voltear y siempre vamos a observar las radiografías de la misma manera. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se acostumbran a, como en este ejemplo, ver la radiografía de cráneo en esta así posicionado, colocada en el negatoscopio o en cualquier software de análisis de imágenes digitales, se van a acostumbrar siempre a tener el aspecto rostral de este lado, sobre su lado izquierdo, y el aspecto caudal sobre su lado derecho. Además de que, bueno, esto está estudiado y está
más que fundamentado el hecho de que al ustedes ver siempre una radiografía de la misma forma, como en este caso, o sea, izquierda, derecha, derecha, izquierda, van a poder agudizar mejor su sentido de la vista y detectar detalles de una mejor manera. Además de que existe un consenso internacional también al que se ha llegado por parte del ACBR, que es el Colegio Americano de Radiología Veterinaria, donde bueno, se estipula que esta es la forma en la cual se tienen que observar las radiografías. Entonces, también me habían preguntado a través del, o habían propuesto a través del grupo, alguien quería ver un poco más acerca de articulaciones, de cómo posicionar para eh, obtener las proyecciones radiográficas tanto para el miembro torácico como para el miembro pélvico, por lo cual me di a la tarea de utilizar a una pequeña víctima, a la cual les presento aquí. Se llama Fred, les presento a Fred, es este mi pequeña perrita chihuahueña. Aquí va a aparecer. Y aquí Fred nos va a ayudar a entender un poco mejor este aspecto. Vamos a empezar hablando por el miembro torácico. Noten que ella está colocada en decúbito dorsal, y cuando esté colocada en decúbito dorsal de esta forma, vamos a poder estirar su brazo hacia arriba, y aquí vamos a hablar de dos estructuras, la escápula y la articulación del hombro. ¿Por qué? Porque obviamente si yo coloco como está ella en decúbito dorsal, ella está así, digamos, boca arriba, yo estiro su brazo se estira, es más fácil observar en una proyección radiográfica de mejor manera la escápula y la articulación del hombro que si yo lo hiciera de esta forma. Lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces vamos a tener la proyección caudocraneal y la posición va a ser de cúbito dorsal. Así es como vamos a obtener la proyección caudocraneal de escápula y de hombro, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos a nuestra Fred, nuestra pequeña Fred colocada en decúbito dorsal, su brazo estirado hacia arriba, y vamos a tener el chasis aquí debajo de ella, y esta va a ser la radiografía que vamos a obtener desde esta posición. Okay. Ahora vamos a hablar de la proyección, ya hablamos de la escápula, del hombro, ahora vamos a hablar del húmero. ¿Okay? ¿Sí? Sí, así vamos a obtener la caudo craneal tanto de hombro como de escápula. Es importante aquí que empiecen a utilizar digamos, no solo imaginarlo, si tienen algún perrito en casa, pueden hacerlo cuando tengan tiempo, colocarlo en el cúbito dorsal y estirarle su brazo, digamos, hacia arriba. Y ustedes se van a dar cuenta, si siguen lo que es la terminología direccional de la nómina anatómica veterinaria, que esta va a ser su cara caudal y esta va a ser su cara craneal. Entonces, cuando ustedes lo colocan de esta forma, el rayo al entrar así y al salir por el otro lado, está entrando caudo y sale craneal. Vamos a meter aquí a alguien más. Entonces, de esta forma vamos a obtener esta proyección, caudo craneal para escápula y para el hombro. Doctor, sí. En el caso de la proyección, como la parte medial da la marca, ¿sería miembro izquierdo? Exactamente. Exactamente. Eso es muy bien. Sería el miembro izquierdo porque efectivamente, como pueden notar, esta es la cara lateral y esta es la cara medial. Y si la marca está apuntando hacia la cara medial, tiene que ser izquierda, forzosamente. Entonces, esto es lo que nosotros estaríamos obteniendo, una proyección caudocraneal de la escápula del miembro torácico izquierdo. Muy bien, muy buena observación. Ahora vamos a avanzar a ver el húmero. Como estamos viendo, vamos a tener a nuestra Fred, a nuestra paciente, colocada en la misma posición en decúbito dorsal. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es estirar, en vez de hacerlo hacia arriba, como queríamos obtener caudo craneal de escápula y hombro, ahora queremos una cráneo caudal. Aquí
como ustedes se dan cuenta, nosotros le llamamos a esto comúnmente también posición de soldado, que está así, como si estuvieran firmes. Y en este caso nosotros vamos a poder observar esta estructura que es el húmero. Si ustedes buscan en los libros, es posible que también encuentren que el húmero se puede tomar de esta forma. También aparece en la literatura y algunos autores citan que es otra buena opción para tomar tomar este hueso, para poder tomar esta región del húmero. Si ustedes buscan, van a encontrar también, lo pueden encontrar como caudo craneal, pero porque se está estirando el brazo, ¿ok? Caudo craneal de húmero. En este caso, nosotros solo vamos a hablarles de esta proyección como cráneo caudal, ya que, bueno, aquí en este caso sí podemos pegar un poquito más su brazo a la mesa y tener un poco más de detalle de esta estructura. Entonces, esto deben recordarlo como cráneo caudal. Entonces, aquí lo tenemos. Y la posición es en decúbito dorsal. Y aquí vamos a obtener el cráneo caudal. Y aquí tenemos una comparativa de la digamos ya obteniendo la radiografía. Sigue siendo el miembro torácico izquierdo, como lo pueden ver por la marca. Noten aspectos importantes de la anatomía como lo son las costillas. Las costillas siempre van a estar mediales al miembro. Y así es como vamos a ver esta proyección. ¿Alguien tiene alguna duda con esta proyección craneocaudal de húmero? Bueno, igual si no pueden irlo pensando y más adelante me pueden decir. Ahora vamos a hablar de la porción más distal del miembro torácico y vámonos a el codo y del codo hacia las falanges. Entonces, bueno, ahí estamos colocando a Fred en decúbito ventral. Ahora ella ya está pegada boca abajo sobre la mesa y a partir de aquí vamos a obtener las proyecciones radiográficas tanto para codo, desde codo hasta las falanges, recordando que de los carpos hacia distal le vamos a llamar la proyección dorsopalmar. Y las proyecciones que vamos a obtener para el codo, deben recordar que el codo es oblicuo. Aquí queda muy claro. Creo que a todos se les va a facilitar porque es oblicua. Aquí nosotros tenemos una perspectiva perpendicular de Fred. Veanla qué hermosa es Fred. Ahorita se las enseño a ver si se deja. Y aquí tenemos, esto es el codo. Y vean cómo es sumamente difícil que yo desde esta perspectiva perpendicular pueda observar el codo. Es difícil, es prácticamente imposible. Lo que yo tengo que hacer es oblicuar el tubo va a estar así. Yo lo voy a oblicuar para que entre de forma tal que me permita observar el codo. Obviamente aquí, bueno, a Fred no le puede estirar muy bien su miembro torácico. Evidentemente cuando vayamos a tomar una radiografía de codo hay que estirarlo bien y luego oblicuar el rayo. Y por eso es que se va a llamar esa proyección cráneo distal caudo proximal oblicua. Luego radio y ulna, cráneo caudal. Eso es muy simple. Y de los carpos hacia las falanges también va a ser ya va a ser dorso palmar. Entonces, esta va a ser la radiografía, la posición que vamos a tener. Por ejemplo, aquí tenemos esta radiografía de radio y ulna. Y así vamos a colocar a nuestro paciente, posición de cúbito ventral. Y esto va a ser lo que nosotros vamos a observar en la radiografía. Okay, aquí fue error mío a la hora de hacer la presentación. Ignoren esta marca aquí. Esta tendría que estar acá. Ahora, bueno, siguiendo con el posicionamiento, vamos a colocar a Fred en el cúbito lateral izquierdo. Y bueno, aquí está muy simple, es muy sencillo. Aquí no hay pierde. O sea, si está colocado sobre su lado izquierdo, nosotros vamos a observar el miembro izquierdo y todo esto va a ser proyección medio lateral. Va a estar en el cúbito lateral izquierdo, proyección medio lateral. Entonces, con esta posición, por ejemplo, con este posicionamiento, pues vamos a obtener, por ejemplo, medio lateral en este caso de hombro y así podemos obtener
otras proyecciones medio laterales, ¿no? De todo el miembro torácico izquierdo con esa posición. Entonces creo que esa es muy simple. Realmente, si ustedes ven en cualquier examen o en cualquier prueba que nosotros hagamos a ustedes o cualquier ejercicio, que el paciente está colocado en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, bueno, ese es el miembro este que está que estamos observando y bueno, la proyección prácticamente siempre va a ser medio lateral. Ahora vamos a ver la posición en decúbito dorsal. Aquí está, boca arriba, y vamos a empezar a hablar de los miembros pélvicos. Los miembros pélvicos realmente en las proyecciones rutinarias pues es muy simple. Aquí nosotros vamos a obtener la crenocaudal. Aquí la marca se me desplaza, aquí esta cosa se me desplaza un poco. Pero vamos a obtener la crenocaudal del fémur en esta misma posición, en decúbito dorsal, de la rodilla, de la tibia y la fíbula. Y vamos a obtener la dorso plantar de los tarsos, metatarsos y las falanges. Es mucho más sencillo entender en el miembro pélvico, ya que básicamente en todas va a estar posicionado en decúbito dorsal. Vean cómo es más sencillo poder colocar al paciente en esta posición y únicamente lo que hacemos es estirar este su su miembro, su miembro su miembro pélvico para que nosotros tengamos una proyección. Me apareció un mensaje que creo que dice que nos van a regalar más tiempo. Esperemos que sea cierto. Si no, bueno, de todos modos seguimos avanzando. Entonces, en decúbito dorsal para el miembro pélvico, que vamos a ver, pues básicamente todo. Fémur, proyección craneocaudal. Rodilla, proyección craneocaudal. Tibia y fíbula, proyección craneocaudal. Tarsos, dorsoplantar. Metatarsos, dorsoplantar. Y falanges, dorsoplantar. Yo quiero empezar. Yo sé que ustedes quizás ahorita me digan, ¿y cómo lo hacemos con las otras de rodilla que son oblicuas y que con la marca accesoria y todo eso? Me gustaría primero que pudieran entender bien esta cuestión que es un poco más sencilla. Si están de acuerdo, ya sea a través de algún video o alguna otra sesión eh, de dudas, podemos ya ver proyecciones oblicuas, proyecciones complementarias que ya requieren un entendimiento un poco más avanzado del posicionamiento. Porque si ahorita yo les digo, es que aquí para obtener una proyección caudocraneal de rodilla, hay que cambiar al paciente en decúbito ventral. Hacemos el mismo movimiento de estirar al paciente y entonces como entra caudal y sale craneal, ya obtenemos cráneo caudal y colocamos la marca de tal forma que si es miembro derecho, la marca queda hacia lateral y la otra marca, si es izquierdo, quedaría medial. Si pueden entender digamos, si ya pueden entender eso, pues ya básicamente entienden una caudo craneal de rodilla, por ejemplo, que suele ser la proyección más sencilla, pero también tenemos otras proyecciones como la skyline, también conocida así, que sería cráneo distal, cráneo proximal y viceversa, ¿no? Entonces, digamos que eso lo va complicando un poquito más, pero pues ahorita no pienso yo que tengamos tanta urgencia en ir avanzando tan rápido, sino ahorita ir alcanzando pues el, digamos, el entendimiento solo en esta cuestión, ¿no? Hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco. Entonces, de esta manera, colocando al paciente en decúbito dorsal y estirando sus miembros pélvicos, podemos obtener, por ejemplo, una craneocaudal de fémur. En este caso, noten que tenemos la marca sobre el aspecto lateral del fémur y por lo tanto sabemos que es el miembro derecho, miembro pélvico derecho. Muy bien, entonces esto es básicamente todo lo que teníamos que hablar sobre posicionamiento, sobre las proyecciones radiográficas y antes de que se nos acabe el tiempo vamos a hablar de otro tema que nos habían dejado ahí en el grupo, que eran los signos radiográficos. Entonces, bueno, ustedes saben que los signos radiográficos son estos 6 que tenemos aquí, en orden alfabético: contorno, densidad, forma, número, posición y tamaño. Hagan de cuenta que ustedes tienen que describir lo que se ve en la radiografía. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo describirían una manzana? ¿Cómo podrían ustedes explicarle a alguien que nunca ha visto una manzana qué es una manzana? Lo más seguro es que ustedes empiecen con la forma. Digamos, una manzana es redonda, una manzana es roja,
puede tener cierto brillo, puede ser amarilla, puede ser verde. Una manzana puede tener un pequeño tallo, no sé cómo se le llame, esa cosa que le sale de la de arriba, tiene como un pequeño tallo, que es digamos que es lo que se ancla al árbol y cuando se cae, bueno, se queda un remanente de esta pieza. Entonces, traten de pensar en el posicionamiento, en las densidades, en los signos radiográficos, perdón, como esta forma de describir algo. Y esto es y esto es lo que vamos a hacer en una radiografía. Además, como en cualquier otra rama de la medicina, cada vez que ustedes encuentren una lesión van a tener que utilizar cierta nomenclatura. Van a tener que emplear una manera técnica de describir algo dentro de su área. En este caso, en la radiología, vamos a utilizar estos 6 signos radiográficos para tratar de describir a grandes rasgos lo que nosotros vemos en una radiografía. Evidentemente, según la patología y según lo que nosotros estemos describiendo, podrá haber ya en la literatura como tal alguna algún signo específico, algún signo radiográfico adicional que nosotros podamos utilizar para describir, pero no los vamos a abrumar mucho con eso. Lo importante es que puedan entender estos signos radiográficos que tenemos aquí. En el primer ejemplo, en el primer ejemplo, tenemos esta radiografía de tórax donde se observa de forma muy clara alteración en 2 signos radiográficos. Entonces, cuando ustedes vean esto, de inmediato les debe llamar la atención el tamaño del corazón. Evidentemente, conforme más radiografías puedan ir viendo de un tórax normal, más fácilmente van a decir, uy, eso está enorme, es gigantesco. Si ustedes no han visto muchas radiografías, es probable que de primera instancia no les haga mucho ruido, o que quizás de primera instancia no logren determinar que, bueno, que todo esto es la silueta cardíaca, ¿no? Como todo requiere práctica y requiere estar apegado mucho a la parte del conocimiento técnico, de estar leyendo los libros, etcétera. Pero bueno, cuando ustedes vean una imagen como esta, lo primero que les tiene que llamar la atención es el tamaño del corazón y la forma del corazón. Algo muy importante es que los signos radiográficos pueden ser mixtos, no necesariamente tiene que haber uno solo. Nosotros para objeto del examen o de la evaluación les vamos a pedir un signo radiográfico. En este caso, con que ustedes digan que el signo radiográfico es el la forma o el tamaño, ya tienen la respuesta correcta. Si ustedes dicen que es cardiomegalia, eso no es un signo. La cardiomegalia es un diagnóstico. Un signo sería cualquiera de estos 6 que están aquí. Entonces, ¿qué descripción sería la que haríamos a grandes rasgos de esta imagen? Bueno, pues incremento o aumento en el tamaño del corazón y alteración de la forma en la silueta cardíaca, ¿no? Nosotros ya tenemos algunas metodologías para poder medir el corazón, nosotros tenemos, por ejemplo, la analogía del reloj que nos va a servir para que en esta proyección podamos ver exactamente en dónde están el incremento del tamaño o hacia dónde se está desplazando el órgano o lo que sea, ¿no? Bueno, en este caso del corazón, ver qué cámara es la que está incrementada, todo eso. Digamos, aquí si ustedes dicen eso, sí. Sí, dime. Ay, pero yo tengo una duda. ¿Aquí Sí, también podría ser, por ejemplo, aumento en el contorno? por ejemplo, realmente el contorno sería como tal, como lo pueden, por ejemplo, en esta costilla, este es el contorno de la costilla, este es el contorno del corazón. Realmente el contorno aquí no tiene una alteración. Ahorita les voy a poner un ejemplo de un contorno alterado para que quede un poquito más claro. Aquí realmente el contorno no está alterado, o sea, no vemos que tenga alguna variación. De hecho, se ve bastante liso. Se ven lisos estos contornos como se tienen que ver. Realmente aquí no lo tendríamos. ¿Sí? Pero cuando dices alteración de la silueta cardíaca, ¿no se refiere al contorno? Eh, digamos que solo es como un término muy radiográfico. Normalmente cuando tú hablas de silueta cardíaca, en una descripción radiográfica, sí te estás refiriendo como a todo el corazón. Si ustedes quieren, pueden ponerlo como en la forma del corazón y va a ser más que suficiente. Como tal, la silueta cardíaca lo vamos a
tomar como todo el corazón. Pero como les digo, en este caso es utilizado como un término más, eh, pues digamos, más técnico, ¿no? En sí, que, que en sí el hecho de hablar del contorno del corazón. Por eso les digo, ustedes pueden dejar se les pide descripción, casi nunca se les pide descripción precisamente por esta cuestión. Normalmente nosotros siempre creemos que, por ejemplo, este tipo de materias tendrían que estar colocadas ya en los últimos semestres para que pudieran hacer una relación anatómica y anatomopatológica con la radiografía. Eso les diría, este, eso ya les daría mayoría. Sí, en las ligas mayores si le dicen silueta cardíaca, que les dicen de muchas otras formas a veces. O sea, créanme que hay veces ya en descripciones radiográficas más precisas te hablan de las cámaras y te hablan por ejemplo, la analogía del reloj es literal un reloj. Entonces, aquí son las 12, aquí son las 3, aquí abajo son las 6 y acá las 9, ¿no? Entonces te dicen, no, hay un incremento aquí de 12 a 2, de 3 a 6 y te van dando detalles, este, pues más profundos, ¿no? Evidentemente, contra más se conoce, pues es mucho más fácil hacer una descripción no compleja, ¿no? Aquí, como les digo, ustedes no se metan tanto en problemas, nada más vean qué es lo que notan que esté mal y basándose en estos 6 signos radiográficos, pues solo decirlo. Entonces, bueno, vamos a pasar al al siguiente ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto es lo mismo que viene en el video que subí ayer. Está ahí en el Classroom y si no, ahorita les mando un enlace por el WhatsApp. Aquí vamos a hablar de otro signo radiográfico que es el número. Aquí si ustedes pueden contar el número de vértebras lumbares son 7, tienen que ser 7. Pero si ustedes cuentan aquí, por ejemplo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y sobra una más, ¿no? Son, da la impresión de que tenemos 8 vértebras lumbares. Entonces, bueno, aquí ya es muy claro que hay una alteración en el número de vértebras lumbares. Normalmente esto se asocia a una condición, no es una enfermedad ni nada, es una condición donde la vértebra T13 sufre un efecto de transición en su anatomía y pierde características de vértebra torácica para adoptar características de vértebra lumbar, ¿no? Realmente esto en el paciente no le va a causar prácticamente ningún tipo de alteración. De hecho, es un hallazgo. Por ejemplo, esto es un hallazgo radiográfico. Este paciente seguro venía vemos que tiene mucho gas en los intestinos, en las asas intestinales que tiene gas. Seguramente tenía un problema relacionado con esto, algo gastroentérico. Le tomaron radiografía de abdomen y encontraron de forma incidental este, este, pues como les digo, es un hallazgo. O sea, no es algo que vaya colocar al paciente en una situación eh, difícil, pero es importante siempre contar, ¿no? Cuando tengamos columna vertebral, ya sea cervical, grupo de las cervicales, torácicas, lumbares, siempre contarlas porque podemos llegar a encontrar alguna cuestión similar a esto. También si tuviéramos, por ejemplo, urolitos, ¿no? En la vejiga y pudieran contar algunas de esas piezas, podríamos también decir, ¿no? Se observan 7 urolitos o 7 estructuras con densidad mineral compatibles con urolitos. Y bueno, en este caso, como les digo, este es el signo radiográfico, sería el número. ¿De acuerdo? Sí, podríamos ver también lo de las escalas de contraste. O bueno, ver las densidades, las escalas de contraste ahorita se las podría explicar. Vamos después de este tema de signos radiográficos. Entonces, bueno, signo radiográfico, número. Disculpa, ¿Sí? en la pasada, Ajá. ¿podrías contar los cuerpos vertebrales como para distinguirlos bien? Sí, sí, mira. Normalmente, como les digo, la fórmula vertebral dice que son 7 lumbares. Entonces, nosotros podríamos contar, ya sea desde la última vértebra que vemos con características de torácica o la última lumbar. Entonces, si yo cuento de craneal a caudal, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Aquí habría una de más. Si yo la cuento de abajo hacia arriba sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y una extra que estaría acá. Entonces es así como nosotros normalmente hacemos el conteo de las vértebras. Eh, Siempre se pretende que cuando contemos vértebras se puedan ver todas, ¿no? Muchas veces si la radiografía está cortada o muy colimada, sería difícil contar las vértebras. Entonces muchas veces si eso ocurre no se llega a hacer como tal esa cuenta, solo se observan las características de los cuerpos vertebrales. Como aquí sí tenemos todas y se observa bien, las podemos contar y bueno, ahí ya contamos que hay 8 vértebras con lumbares con características pues similares. Ahí ya quedó un poco más claro, ya las pudiste ver. Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos con otro signo radiográfico que es posición. Como les digo, tienen que ir conociendo la anatomía eh, normal. Tienen que conocer a lo largo del tiempo, viendo muchos casos, cómo, cómo es que se observa una posición correcta, por ejemplo, en este caso el estómago, para aprender cómo es que se está desplazando. Norma, tendría pues así. En caso se vuelve horizontal y se está desplazando hacia caudal. ¿Por qué? Porque bueno, un de la camisa craneal, este caso sería de un tamaño. Y en el video también se cuenta, radiográfico podría ser tamaño. Si bien es que no existe una forma un consenso para medir el hígado en una radiografía, no existe una anatomía como tal. Vimos que hay una evidencia clara de eso. No podríamos asegurarlo, ¿cierta? También debería ser un de otro origen, pero lo que podemos destacar es que en este caso el estómago es el que se está desplazando hacia el caudal, por lo tanto está alterando su posición. Entonces, Scribner ahí menciona alteración de la posición de la célula eléctrica, cual se desplaza hacia caudal a nivel del antro pilórico. Aquí tenemos, como les digo, muy buen ejemplo, el signo radiográfico posición. Posición. ¿Alguien tiene dudas ahí en particular? Ahí se podría saber si es un gato. Normalmente, el caso, siempre los videos de posición, de nomenclatura, posición y marcaje, pues se habla de la importancia, ¿no? De identificar de identificar la especie del paciente, ¿no? Aquí tendría que aparecer en esta sección de aquí, que es un perro. Nosotros vemos que sus vértebras son un poco más cuadradas y que, bueno, el gato va a tener vértebras más alargadas. Los gatos van a tener vértebras más alargadas, más rectas. En el caso de los perros son vértebras un poco más compactas, incluso hasta con bordes un poco más redondeados. Realmente, en este caso es un perro, ¿sí? Pero digamos tendríamos que ver esas características de la estructura ósea para poder saber si es un perro o es un gato. En este caso es un perro. Es un perro. Y definitivamente siempre debe venir identificada una radiografía para que quede claro qué especie es. Siempre hay que poner a qué especie pertenece para que cualquiera que esté observando ese estudio pueda nada más voltear a ver esta marca y ver aquí la identificación y que diga perro. Ya es un perro, ya. No, no hay mayor problema, pero en este caso es un perro. Es un perro. Ok, gracias. No tengo otra pregunta. Sí, sí. En dado caso, o sea, el estómago que se encuentra en esa posición, y, o sea, ¿qué problema puede ocasionar? Por ejemplo, en este caso, ustedes deberán... nosotros siempre decimos que hay que complementar
los hallazgos radiográficos con la historia clínica, con los hallazgos al examen físico general, los hallazgos a otras pruebas diagnósticas. Aquí lo que nosotros podemos inferir en esta radiografía sin tener historia clínica y sin saber nada del paciente es que hay un efecto de masa desde el cuadrante craneal ventral del abdomen y que esto está haciendo que el estómago se desplace. Habría que complementar este estudio con un ultrasonido de abdomen para determinar si este efecto masa es ocasionado por el hígado, porque tengo un incremento de tamaño, muchas veces ocasionado secundario un problema del corazón del lado derecho, un problema en la válvula tricúspide. A veces puede llegar a ser eso. Y si no, podríamos estar viendo una masa abdominal. Una masa, por ejemplo, quizás un linfonodo o quizás una masa de origen neoplásica, ¿no? Igual que el linfonodo, que pues, el linfonodo podría ser reactivo quizás por alguna cuestión o podría ser también reactivo también por algún efecto neoplásico, pero aquí tendríamos que complementar con ultrasonido para determinar cuál es el origen de este desplazamiento del estómago. Y muchas veces este ultrasonido también se podría llegar a complementar con tomografía computarizada con la aplicación de medios de contraste intravenoso para todavía tener mayor detalle de la supuesta masa o de la estructura que tuviéramos en el estómago. Aquí pues como les digo sería interesante siempre tener todo el contexto de cuál es la historia clínica del paciente, cuánto tiempo tiene de evolución y todo eso. Realmente esos aspectos clínicos son mucho más entendibles, como les digo, siempre ya al final de la carrera, cuando ya llevaron enfermedades, cuando ya pueden ver un paciente, por ejemplo, en vivo, pues eso poco a poco lo van a ir adquiriendo ustedes. Con el paso del tiempo no se desesperen cuando luego les toquen este tipo de cosas. Pero en este caso, como les digo, podríamos tener hepatomegalia o alguna afección hepática o alguna masa. Incluso hasta podríamos ver si es el vaso, ¿no? O sea, digamos, necesitaríamos complementar ese estudio con otras modalidades de imagen. ¿Sí? Más o menos ya quedó resuelta tu duda. Sí, gracias. Muy bien, excelente. Entonces ahora, si no hay más dudas, vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces vamos a hablar ahora ahora sí, aquí ya llegamos al contorno. Entonces, para el contorno, ustedes ya pudieron ver más o menos hace rato algunas estructuras óseas visibles en las radiografías. Y aquí tenemos algunas otras. Vean el contorno óseo, aquí, en los carpos. Observen que se observa liso, no hay ninguna alteración, incluso aquí el espacio articular. Pero observen en esta porción más proximal, sobre todo hablando del radio y la ulna, como si hay una alteración no en el su limitado. El contorno se observa es el contorno óseo. Casi siempre el signo radiográfico de contorno va a estar porque suele ser son por sus densidades si se llega a observar de mejor manera. Entonces, aquí viendo tenemos acción periódica por aquí podría densidad o zonas donde cambia la densidad en estas zonas donde la densidad aquí se está a destruir. Esta característica que vemos de lado es muy clásica de una neoplasia conocida como sarcoma. Esto se le conoce como rayos de sol. Si pueden observar aquí. De cuenta un hueso cuando se enferma, dependiendo en qué región del hueso se afecte, podríamos tener cambios a nivel de la médula, digamos a nivel central del hueso, o podríamos tener alteraciones en la estructura externa, en el periósteo. Entonces, en este caso, al ser una enfermedad que afecta, empieza a afectar la estructura, luego afectar al canal de la estructura externa, nosotros vemos que ese periósteo que es como una capa, más o menos así, capa lisa y de repente empieza a hacer esto. ¿Por qué? Porque se está destruyendo, pierde, digamos, esa capacidad de mantener su vida, porque empieza a haber destrucción ósea y entonces se empieza así, de esa forma. Y es lo que nosotros vemos en la fotografía aquí. Al que terminemos la sesión, les mandaré por WhatsApp imágenes de cómo se ven las reacciones periósticas
varios tipos de reacción plástica, ¿no? Incluso, por ejemplo, una neoplasia no nada más se llega a ver como estos signos, como les menciono, muy particular que el de rayos de sol. Existe una clasificación importante, sobre todo porque aquí algo interesante en la descripción biográfica es que lo que usted, la forma en la cual se describe en el caso, o sea, en el caso del inicio, va a ir directamente o va a ir directamente al diagnóstico. Si nosotros tuviéramos una ostomía, veríamos como nosotros sospecharíamos de una enfermedad neoplásica, podríamos describirla así como rayos de sol, como destrucciones analíticas, alteración de densidad. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, ya cuando estén en los siempre he leído esto, y estén en el programa mental, el HB, donde ya les empezamos a poner días, ya tengan, clínicamente pueden observarlos y decirlo. Trata de lanzar decir cito, que están bien en la radiografía, es una infección de hueso. Y eso se puede, y eso es muy importante. Deben recordar que una radiografía al ser un documento, al ser evidencia médica, también tiene una parte legal muy importante. Por eso todo lo que ustedes escriban lo tienen que hacer de forma correcta. Edición, los talleres de edición radiográfica son tales que abordan este tema legal y de reacción de manera así muy estricta. Hay que medicina son describir por la reacción perióstica o las residencias, cómo lo vas a escribir para que dar una cara sobre la enfermedad que es o lo que es también, ¿no? Muy importante siempre, toda la descripción radiográfica es todo al final, después de la interpretación, el diagnóstico, se añade una sección de comentarios. En ocasiones, en este caso, daría tomar una muestra de hueso y tener un diagnóstico lógico con que es una neoplasia, ¿no? Muchas, por ejemplo, en esta imagen está muy claro, prácticamente sería muy difícil que fuera una enfermedad básica, pero hay lesiones a veces más pequeñas que van a tener que ocurrir a algún método, ¿no? Para tener un diagnóstico al ser una estructura ósea y casi enfermo busca diagnóstico histopático. Pero en este caso, bueno, ya terminó alterando el contorno y como piensa en contorno, entonces se va a referir a estructuras óseas, es donde vamos a ver principalmente alteraciones en el signo radiográfico. ¿Alguien una otra duda de contorno? Bien, ¿no? Vamos a pasar. A la que sigue, en este caso vamos a hablar de densidad. Este va a ser el último de los signos radiográficos que vamos a evaluar. Aquí vemos una relación de densidad ósea. Todos los órganos, vemos cuáles son las garras, finales, pero una vertebra. Y tampoco estamos del lado izquierdo ni del lado derecho. Entonces tenemos en la densidad de los huesos. Este es un gato. Es un gatito, esta imagen era muy común hace ya unos años. Era el típico gatito que le llega alta porque lo débil, que de repente empieza a tener cierta deformidad no hablamos de pacientes de una edad muy avanzada, hablamos de pacientes con pocos meses de vida. Y entonces podemos que hay un grupo de signos clínicos y tenemos el hiperparadilismo nutricional y pues está ocasionado por una dieta es muy deficiente, una dieta deficiente. Casi siempre esto les digo, se daban porque antes a los de comida casera o se tenía mucha creencia de que el gato comía atún y nunca lo vendían realmente. Entonces esta enfermedad se puede ver reflejada de esta forma, con alteración en la densidad ósea y densidades generalizadas. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, se puede utilizar el signo de densidad como en el caso anterior para escribir zonas donde hay un incremento, una disminución, y siempre se va a reportar en disminución de densidad. Entonces, hay una duda de signo radiográfico de densidad. Doctor, ¿se puede saber de alguna manera si, por ejemplo, si se trata de la densidad o fue un error en los cálculos de los voltaje al aplicar la radiografía? Claro, por ejemplo, a mí, sinceramente, me ha tocado ver como 2 veces este tipo de enfermedad. Y lo primero que me pregunté fue eso, cuando tomé esas radiografías, decía, bueno, me faltó el voltaje, que hubo un error en la técnica. Normalmente es, y esto también claramente es parte de la misma práctica. Eh, si ustedes pueden observar densidades, o sea, si ustedes pueden observar densidades de tejido, como por ejemplo aquí la vejiga, asas intestinales, van a observar más huesos. O sea, realmente el hueso es, aunque se te pase la técnica, aunque la técnica quede expuesta, no es lo último que dejas de casi, aunque la tengas muy expuesta, que en este caso tiene que ser muy blanca, te das por el contorno. Por ejemplo, aquí en este tenemos que todos los pulmones tienen aire y vemos que fuera de aire tiene que ser negro, así oscuro. Si estuviera subexpuesta se vería blanco. En esta colección está. Entonces, sí, va a poder que se en la los huesos. Pero sí les digo, yo me acuerdo la primera vez que me tocó un caso así, que repetí la radiografía y no, o sea, sí modificó un poco la técnica y
me quedó igual, pero ya ahí fue donde dije, no, esto sí es algo ya patológico y ya no repetimos más. Ok, también esto es algo que deben recordar siempre, protección contra la radiación, tratar de no repetir o irradiar al paciente, no irradiarse ustedes. Entonces, pues sí es muy importante. Como les digo, muchas de estas cosas ya cuando ustedes estén en ya cuando ustedes estén afuera y estén trabajando, hasta se van a reír, van a decir, ajá, es aquí, no sé. O sea, realmente ya es algo que poco a poco se va viendo y conforme uno va, eh, pues sí, conociendo más el aspecto de cómo una enfermedad se va desarrollando. Pero sí, muy interesante siempre esa observación sobre que hasta qué momento puede llegar a ser una alteración, una, un error en la técnica, que sí ha pasado, déjenme decirles que sí ha pasado, que a veces uno piensa que hay algo ahí y no existe, porque puede ser técnica. A veces hay artificios de formación de imagen, a veces hay artefactos que nos pueden hacer pensar algo que no existe. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos esos detalles, definitivamente. Entonces, bueno, esto es lo último con los signos radiográficos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los signos radiográficos? Si no, pues vamos a pasar ahora rápidamente a ver lo de la escala de contraste, como habían dicho. Vamos a, pues vamos a cerrar ya la presentación y vamos a la otra. Muy bien, entonces vamos a buscar aquí en la presentación. Sí, sí, la presentación se está grabando desde que comenzó, desde hace rato. Entonces no se preocupen. Yo al rato subo este video, así como este directo, así. Se va a publicar en YouTube y yo les paso el enlace. Entonces, bueno, vamos a hablar de la escala de contraste. Esto es, bueno, parte de la formación y dentro de los parámetros que se consideran en la formación de imagen viene el contraste del sujeto de estudio. Y aquí vamos a hablar de algo conocido como escala de contraste. El contraste va a ser definido como la diferencia perceptible entre dos tonos. Entonces aquí, antes de yo sé que ha causado como cierta confusión y bueno, siempre causa cierta confusión todo esto. Vamos a empezar observando primero cuál es el efecto que tiene el kilovolt sobre la cantidad de oscuros. Vemos que tenemos luego una secuencia de tonos grises y tonos blancos. Porque la gráfica queda subexpuesta. Nosotros podemos usar de gráfica. Digamos que la cantidad de tonos blancos es de tonos. A esto vamos a llamar el contraste. La diferencia entre blanco y poca. Entonces el contraste. Vamos a tener tono negro y blanco gris. Negro y poco gris. La escala de contraste es constante. Vamos a ver la venta. Vamos a un negro. Finalmente, menor calidad el blanco. Esto le va a hallar una escala de larga porque vamos a tener muchos tonos. Negro, gris, si es claro, y finalmente blanco. El traste, pues esto va a ser proporcional al contraste. Cuando tenemos kilovoltaje tenemos una escala corta. Lo mismo hay pocos tonos, por eso corta. Y cuando tenemos mayor voltaje tenemos más y por eso tenemos de contraste. Básicamente es de lo que es la de contraste. Es una explicación técnica y desde el punto de vista de análisis digital. Pues siempre viene a ser, pues ya se completo. Por ejemplo, en el estudio de la radiografía a nivel digital, nosotros usamos como la de Plisto para evaluar la escala de contraste en una radiografía y así correcta exposición. Imagínate, por ejemplo, esto ya aplicado, la escala de contraste ya aplicada, puede ayudar a que en un artículo científico se pueda estandarizar el contraste de una radiografía digital, por ejemplo. Entonces, tiene una aplicación, la verdad, sí, técnica muy amplia, pero sí es algo que sí requiere también tiempo encontrarle su utilidad, la verdad. Pero bueno, en este caso tienen que saber que existe y que
y que la vamos a poder describir de esta manera. ¿Sí, sí quedó claro? ¿O qué les pareció? Sí, bueno, a mí sí me quedó claro. Otra duda que tenía Ujú. era, bueno, es que eso lo vimos hace mucho, lo de la dosis, ¿La dosis de qué cosa? ¿Qué cosa? del cálculo de que lo que es absorbido en tejidos. Bueno, Ok, ¿cómo es que se calcula la dosis de exposición? ok, sí. Ok, déjenme ver si lo tengo aquí. ¿Puedo Ajá. hacer rápido una pregunta? En caso del 90, que es mayor kilovoltaje, Ujú. ahí, ¿qué sería? ¿Mayor o menor contraste? Es que eso ya no entiendo muy bien. Ok, sí. Se menciona que el contraste en sí es que tú tengas blanco y negro. Digamos que si tuvieras en una imagen blanco y negro, tendrías un contraste pues, pues muy alto, ¿no? O sea, tendrías mucho contraste porque tendrías un blanco y un negro. Eso es contraste alto. No tendrías tonos intermedios. Conforme tú vas ampliando esa escala, vas teniendo tonos grises en medio y conforme más larga es la escala, hay menor contraste porque hay más tonos entre el negro y el blanco. Es por eso. Ah, ok, ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda el del contraste? Antes de ver Bueno, algo. es que no sé si entendí bien, pero Ujú. entonces, entre mayor kilovoltaje, menor es el contraste. Exactamente, porque tú aumentas la cantidad de tonos que hay entre el blanco y el negro. O sea, tú vas haciendo la escala de contraste larga y por lo tanto hay un negro, hay un menos negro, luego un gris clarito, un gris que va tirando a blanco y luego blanco. A diferencia de que si tú tienes menos kilovoltaje, vas a tener negro, gris claro y blanco, por ejemplo. Esto es más contraste. Así sería lo que se Ok, refiere. gracias. Sí, de nada. Entonces, por ejemplo, algo interesante. Preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso se ocuparía 40 kbp y en cuáles 90? Bueno, recordar que para calcular el kilovoltaje utilizamos una regla conocida como regla de Santé, en la cual nosotros vamos a calcular el kilovoltaje según el tamaño de nuestro paciente o digamos la densidad dada por el espesómetro de nuestro paciente. Por ejemplo, un chihuahueño como Fred, si quisiéramos radiografiar, por ejemplo, su miembro, seguro tendría un kilovoltaje entre 40 y 50, pues es pequeñita, y luego si quisiéramos el tórax quizás tendría un kilovoltaje de 60, por ejemplo, aproximadamente. Va a depender mucho del tamaño del paciente y la zona a la que queramos irradiar, pero se menciona de forma teórica que si ustedes quisieran usar ver hueso, tendríamos que utilizar menor kilovoltaje, que como ustedes pueden ver con un menor kilovoltaje, pues es mayor. Por ejemplo, si quiero ver hueso, yo con hueso, digamos, de estructura ósea. Esto estoy a cambio del tiempo. Mencionamos que más alógicos con película, que ustedes querían ver hueso y que el tejido no les importaba cambiar el tono, y tener mayor contraste, ¿no? Por eso se utiliza. Y se mencionaba que no quería ver taxo, quería ver. Realmente ahora ya tecnología digital se trata de sacar provecho de todo lo que se pueda ver. Ya, por ejemplo, si está de radio digital, pues no es una cadena de detalles y que ya utiliza cada contraste para la técnica radiográfica ya no es como ya no se hace ahora. Eso antes lógico, tú tenías que decidir literalmente es que querías, ¿no? Si querías quemar, querías sonar, digamos, el sistema digital ya no se utiliza. Excelente. Entonces vamos a ver si tenemos aquí el tema de protección contra la radiación para poder explicar esta duda que tenían, sí. Aquí la tenemos. Bueno, pues gracias a que es nuestra primera sesión de Zoom,
nos regaló como 40 minutos extras, creo, algo así. Me apareció en un mensaje hace un rato. Entonces, bueno, vamos a ver la dosis. La dosis en protección contra la radiación, hay eh, existe una rama de de estudio, el cual pues se encarga completamente de lo que es la dosis, ¿no? A la cual pues le vamos a conocer dosimetría. La dosimetría pues es básicamente eso, el cálculo de la dosis, y va a intentar calcular a través de distintas unidades o de distintos métodos la dosis que se absorbe en los tejidos y en la materia. Realmente lo importante es comprender que tenemos que utilizar un dosímetro para que nos pueda dar la dosis de exposición, que es la que nosotros tenemos aquí. Estas son las dosis, o digamos estas son las unidades que se van a utilizar para reportar ya sea la dosis de exposición, la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Aquí lo más importante es que ustedes sepan cuál es la dosis que va a poder medir un dosímetro que nosotros utilizamos, que es un dosímetro de pluma o puede ser un dosímetro de película o un OSL. El resto de unidades que nosotros vimos o que se estudian, como lo es la dosis absorbida, la dosis equivalente o la dosis efectiva, tienen una connotación muy técnica. Digamos que ya para los físicos o los físicos médicos que se encargan de trabajar en esto, es como un lenguaje muy técnico entre ellos. Realmente ellos son los que lo utilizan. En medicina humana, donde obviamente esto está más que desarrollado y donde cada hospital tiene sus propios eh, físicos médicos, el médico jefe, digamos, del área de radiología, lo que quiere saber es cuánta radiación se está exponiendo el personal médico. Y entonces el físico médico le entrega un reporte y dice, aquí está el reporte, todo bien. Y el médico dice, bueno, pues ya, eso es todo como la interacción que hay con esta área, ¿no? Pero el físico médico pues sí se tiene que poner a hacer cálculos físicos, se tiene que poner a leer artículos de referencia y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas tablas de cada una de estas dosis. Por ejemplo, la dosis absorbida, eh, se habla de cuánta es la cantidad de unidades de Gray que requiere la piel, que requieren las gónadas, que requiere el cristalino y la médula ósea para tener efectos determinísticos, ¿no? En este caso. Se dice que la piel con una dosis media absorbida de 5 grays ya va a presentar alopecia. Que la médula ósea con .25 ya vamos a ver decrecimiento plaquetario y todo eso. Por ejemplo, la dosis equivalente, esto es como equivalente en placas de tórax. No sé si en algún momento han escuchado, si vieron la serie de Chernobyl, cuando están en una reunión, cuando llega por primera vez el profesor Legasov, le dice el jefe, bueno, digamos el que es el secretario de energía, ¿no? Que le habían explicado que la radiación en Chernobyl era equivalente a creo que 50 radiografías o algo así, ¿no? Entonces, bueno, esto es la dosis, lo que le está hablando es dosis equivalente. Y la equivalencia se suele expresar en cantidad de placas de tórax, ¿no? Se estandariza, tú dices, bueno, o sea, yo cómo puedo comparar algo, bueno, con radiografías de tórax. Entonces, se menciona, ¿no? Que por ejemplo, un colon por enema, que aquí hay que poner el medio de contraste y tomar las radiografías, va a tener una dosis efectiva, por ejemplo, de 7 milisieverts, lo que sería equivalente a 350 placas de tórax, ¿no? Esto obviamente porque bueno, también se usa fluoroscopía y se utiliza este algún otro método de imagen, ¿no? Como en este caso les comento, en la medicina nuclear, una tomografía de abdomen o pelvis, tiene 10 milisieverts de dosis efectiva y un equivalente a 500 placas de tórax. Realmente que nosotros como médicos o médicos veterinarios podamos fácilmente saber la cantidad a la cual nos hemos expuesto, cuál es la dosis efectiva o cómo podríamos calcularlo es muy difícil, porque sí requiere un conocimiento técnico
en el área de la física médica. Por lo tanto, lo que ustedes deben recordar siempre es que nosotros lo que sí vamos a tener al acceso va a ser la dosis de exposición que va a calcular el dosímetro a través de las unidades Röntgen. Esto es el dosímetro que nosotros vamos a traer, por lo tanto, solo es capaz de capturar la cantidad de radiación que hay en el ambiente. No nos va a poder decir a nosotros cuánto está absorbiendo, por ejemplo, el corazón o cuánto está absorbiendo el hígado. Y tampoco va a haber una fórmula matemática fácil de decir, bueno, si el dosímetro dice que me expuse a 100 miliröntgen, significa que mi hígado absorbió 5 milisieverts o alguna cosa así. Es realmente muy complicado de poderlo eh, mencionar de esa manera. Lo que sí es que es muy interesante esa área, pero la física médica es la que se encarga de todo eso. Por Entonces, ejemplo, doctor, los que tienen rayos X en su clínica, ellos no tienen muchas veces el dosímetro, ¿verdad? ¿O no están protegidos? sí, ¿O es como peligroso? sí, fíjense que, por ejemplo, este tema es como mucho más de debate político y sí, sí, siempre me gusta escuchar ustedes qué opinan, porque se supone que en medicina humana existe la norma oficial, por ejemplo, existe la norma oficial mexicana 129 CCA del 2005, me parece, una cosa así, que menciona que bueno, es realmente protección contra la radiación. Es la norma oficial mexicana que los médicos y los técnicos radiólogos y los físicos médicos utilizan para poder protegerse desde el punto de vista normativo. De hecho, bueno, en esta presentación que está ahí en la carpeta de las clases de imagenología viene. Y aquí sí, en medicina humana es muy claro. Si tú eres un técnico radiólogo, antes de entrar a un trabajo en un hospital, tienes que llevar un análisis de sangre, un diagnóstico médico donde diga que estás sano, y cada 6 meses te tienen que estar por obligación el patrón aplicándote exámenes de sangre. O sea, tienes tú que estar en un monitoreo constante. Y la dosimetría ahí es fundamental. O sea, ahí si no tienes dosimetría, o sea, no puede no haber dosimetría en un hospital humano. Las áreas de radiación tienen dosímetros de área. Cada técnico radiólogo y cada, vamos a decirlo así, ayudante, cada médico tiene su propio dosímetro. Y hay un responsable del área que se encarga de estarlos midiendo, de estar manteniendo este aspecto de la protección de la vigilancia, que realmente es una vigilancia, eh, pues de forma correcta y apegándose a la normativa. Sin embargo, obviamente, en medicina veterinaria existe un vacío legal amplio en este aspecto porque no hay una norma oficial mexicana que regule la radiología en nuestra área como tal. No hay una norma oficial mexicana que te diga cómo tiene que ser un área de radiación para un médico veterinario. Ni siquiera, por ejemplo, emanado de las normas oficiales de protección radiológica y de excelencia tecnológica en medicina humana, hay unas guías de, del CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, y estas guías te dicen un tomógrafo tiene que tener tal y tal característica para que lo puedas vender. Si no tiene estas características, ni pienses en venderlo, la COFEPRIS no te va a autorizar, ni lo intentes. En medicina veterinaria ni siquiera existe eso. En medicina veterinaria cualquiera puede vender, como si vender un equipo de rayos X fuese, no sé, por ejemplo, este Glade que tengo acá. O sea, cualquiera puede llegar y decir, hey, te quiero vender este Glade que toma rayos X. Y tú puedes decir, bueno, yo lo compro. No hay un estándar de calidad como tal, por desgracia, ¿no? Entonces, exactamente, es una cuestión de miedo, es una cuestión de muchas veces ir creando conciencia. Por eso, por ejemplo, esta clase en particular tratamos de que ustedes puedan crear conciencia. Es difícil, hemos tenido casos la verdad, yo les podría decir que los hospitales más importantes de nuestro país cuentan con dosímetros y cuentan con mandiles, con equipos de protección y que si bien todavía no existe una norma oficial que nos indique cómo debe trabajar esto, sí se están haciendo algunas cosas. Hay muchos lugares que sí. Me ha tocado ver hospitales que sí invierten dinero en hacer una instalación de plomo, en plomar las paredes, plomar las puertas para evitar que haya fugas de radiación
como lo marca la norma oficial mexicana en protección radiológica en medicina humana. Y hay muchos otros lugares que no. Me ha tocado ver gente que toma radiografías sin mandil. Me ha tocado ver gente que, obviamente, bueno, si no hay dosímetros menos hay hay a veces mandiles o protectores de tiroides. Y realmente es interesante el tema porque hay muchas cosas que nosotros podríamos mejorar desde que somos alumnos y desde que trabajamos y comenzamos a trabajar, ¿no? Hay una historia muy clásica que siempre se comenta, ¿no? De una vez algún residente que quiso que un hospital tuviera dosímetros. Bueno, pues prefirieron despedirlo antes que tener el sistema de dosimetría o antes que hacer el cambio, ¿no? Entonces, sí. Y por ejemplo, yo siempre he tenido una duda desde que tomamos las clases de esto, que cómo es, o sea, quizás suena un poco crudo decirlo, pero la mortalidad de la gente que se dedica a la radiología, al menos aquí en México, es mucha. O, Sí, pues mira, bueno, sí, claro, es muy interesante esta pregunta, ¿eh? Porque realmente, de serte sincero, no hay datos. En medicina humana sí hay muchos datos. De hecho, en medicina humana existen comités de vigilancia, así como hay vigilancia epidemiológica y ahora ya están comprendiendo todos ustedes mucho mejor cómo es la vigilancia epidemiológica con esto del coronavirus. Hay vigilancia epidemiológica en radiología. ¿Y esto en qué consiste? Que todos los datos que todos los hospitales están obligados a recabar y todos los centros de radiología o todos los centros de medicina nuclear o incluso hasta en otras industrias como la energética están obligados a reportar sus dosímetros. Todos están obligados a reportar sus mediciones. ¿Esto con qué objetivo? Con que precisamente de repente digan, uy, ¿sabes qué? En este hospital estos tres trabajadores tuvieron un incremento del 20% en exposición a dosis, ¿no? Lo primero que se ve, dosis. Y entonces ya hacen una investigación y ya se dan cuenta que probablemente haya sido porque estuvieron más tiempo del que debían o que hubo alguna situación ahí. Y entonces ellos ya automáticamente hacen algo para corregirlo y evitar que este personal ocupacionalmente expuesto o personal expuesto o trabajadores expuestos, como a veces viene en la norma, se tengan alguna secuela, ¿no? Los límites de dosis que vienen en la norma tienen un margen así amplio, para evitar que haya algún efecto eh, sobre las personas. Pero hablando de medicina veterinaria no existe forma de saber si hay gente que quizás con el tiempo, por ejemplo, no sé, o sea, que conforme va pasando el tiempo desarrolle cáncer y eso se pudiera asociar a la exposición a la radiación. Por decirles algo, si ya vieron la serie de Chernobyl podrán entender, ahí lo explican, como contra más tiempo vas, digamos, si tú vas a lo largo del tiempo exponiéndote a dosis pequeñas pero constantes, puedes tener una probabilidad mayor de tener cáncer, ¿no? La gente que se expuso a la radiación en Chernobyl desde el primer día no vivió mucho tiempo, pero los que se fueron exponiendo a dosis pequeñas pero constantes son los que pueden desarrollar alguna enfermedad posterior. Obviamente un equipo de rayos X no va a provocar tanta radiación o realmente no va a provocarlo a ese nivel, pero sí efectivamente no existen estudios que te puedan asegurar que no ponerte, o sea, se sabe que si no te pones el equipo de protección radiológica, tu probabilidad de que tengas algún efecto nocivo pues es mayor, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si ustedes tienen o van en si ustedes trabajan en algún hospital y van a tomar alguna radiografía, sí utilicen el equipo de protección contra la radiación. Y pues muchas veces si no tienen, pues sí mejor, así como, bueno, huyan de ahí. Por ejemplo, a veces, por ejemplo aquí dices, ¿no? Que en tu casa hay rayos X, no hay plomo. Muchas veces los rayos X como son a longitud de onda pequeña, digamos, solo tienen un tiempo de duración. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí una lámpara, esta lámpara que ustedes ven acá. Yo la voy a apagar y la voy a encender. Y la voy a volver a apagar y la vuelvo a encender. Esto que estuve haciendo de encender y apagar es lo mismo que duran los rayos X. Una vez que ustedes disparan y le dan unos milisegundos de tiempo, es lo que duran los rayos X. Ya después de eso ya no hay.
Por lo tanto, realmente, siendo como sinceros, la probabilidad de que un equipo de rayos X disparado, por ejemplo, sobre una mesa, y aún con una instalación, por ejemplo, pues si tiene tabique y todo eso, como hay en todos lados en México, la probabilidad de que salga radiación primaria, digamos, o radiación dispersa de esa habitación, pues es casi nula. O sea, realmente no va a salir prácticamente nada. Pero sí es muy importante que por lo menos equipo de protección contra la radiación sí utilicen. México todavía no hemos podido dar el paso en el cual, bueno, si ustedes lo están viendo, los que ya están trabajando, ¿no? Si de por sí es difícil que a uno le puedan luego dar un sueldo decente. Imagínense que un hospital de repente quiera pagar los honorarios de un físico médico. Bueno, todavía no se da en nuestro gremio, en nuestro entorno, pero sí es importante que ustedes lo tengan en mente. Es lo más importante que ustedes lo sepan para que cuando les toque lidiar con una situación de esta naturaleza puedan saber qué hacer. Yo lo que les recomiendo es que si es un lugar donde no están adoptando medidas de protección contra la radiación, mínimo que tengan el equipo de protección, mínimo de equipo de protección, de un lugar específico para tomar las radiografías. Mejor si digan, ¿sabe qué? Adiós. No seré parte de esto. Que como les digo, luego es difícil, ¿no? A veces no, la situación económica tampoco da para tanto, pero sí hay que tenerlo en consideración. Y pues sí, o sea, como ayudantes o como estudiantes de medicina veterinaria, pues sí les va a tocar luego, o sea, ahí casi como hacerlo de a gratis. Todo eso. ¿A quién le preguntas? ¿A ustedes les pagan? O sea, ¿quién? ¿A nosotros? ¿A mí? ¿O a ustedes? ¿O a los que están trabajando? Bueno, sí. Mira, por ejemplo le dan de comer, o sea, eso ya es como una prestación, no cualquiera te da comida. A veces, yo una vez trabajé en un lugar donde sí me pagaban con comida, pero sí, eso ya tiene mucho tiempo. Entonces, como les digo, este tema de protección contra la radiación, bueno, debe tener también su propio tiempo, pero sí es importante que sepan, que se cuiden y que esperemos que todos juntos, tanto ustedes que van a ser los que son el futuro, que son las próximas generaciones, como nosotros desde este lado como académicos, podamos ir creando un entorno de más conciencia en este ámbito. Espero que poco a poco vaya mejorando, ¿no? Esperemos. Entonces, respecto a lo de las dosis, les digo, eso es el área de los físicos médicos y realmente no es son conceptos un poco abstractos realmente y de forma práctica ninguno de nosotros podría con la dosis de exposición saber realmente a qué estamos, cuánta radiación recibió alguno de nuestros órganos. O sea, no se podría, pero es un área muy interesante. Entonces, ¿quedó claro este tema de protección contra la radiación? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda de este tema? Yo tengo una duda, doctor. Ujú, Bueno, ya le he preguntado antes, pero la verdad es que no, pues no sé. En cuanto al grado de exposición, la doctora ujú. nos comentó la clase pasada que sobreexposición es cuando la imagen está muy negra y subexposición cuando está muy blanca. Pero a mí, bueno, hay algo ahí que no, por el prefijo más que nada no me suena lógico que sobreexpuesta sea muy negra y subexpuesta muy blanca. Entonces no sé si pudiera por favor aclararme esa duda. Claro, por supuesto. Digamos, esta parte, por ejemplo, de la subexposición y los términos con los cuales los vemos puede ser un poco, como tú lo dices, un poco confuso. Sobre todo si, déjame, por aquí tengo la diapositiva. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, como tú lo puedes ver, ¿no? Está subexpuesto, exposición correcta y sobreexpuesto. Y pues tú probablemente has visto en fotografía que es al revés, ¿no? Creo que por eso tienes esa duda. ¿Tienes algo de conocimiento en fotografía? Sí, sí, justamente por eso me causa como algo ahí. Ok, entonces los que tengan conocimiento en fotografía deben saber que lo que estamos viendo en una radiografía es el negativo.
déjenme ver si le puedo dar como el efecto contrario, a ver si me deja aquí. Creo que no, creo que esta cosa no me va a dejar. Pero se das de cuenta que esto es el negativo de la imagen. Entonces, como es el negativo, básicamente la terminología cambia respecto a eso. Si esto lo pudiéramos volver positivo, se invertirían completamente los tonos. Lo blanco pasaría a ser negro y lo negro a blanco. Pero nosotros lo que vemos en una radiografía es el negativo. Ok, ¿Ok? sí, entonces, sí, muchísimas gracias. Sí, entonces si alguien más tenía esa duda, lo que vemos en una radiografía es el negativo. Muchas veces, obviamente, sí, a veces el mencionarlos puede ser un poco confuso, pero los que tienen conocimientos en fotografía suelen tener esa duda, porque dicen, bueno, es que yo sé que la sobreexposición pues es que quede blanca, ¿no? O sea, una fotografía sobreexpuesta tiene un histograma con muchos tonos blancos. Y dicen, bueno, en la radiografía, ¿por qué es al revés? ¿No? Bueno, es al revés porque, bueno, es el negativo. Nosotros vemos aquí un negativo. Entonces, bueno, es por eso. Realmente, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, ¿quién más tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Me cerró el chat por acá. Yo, doctor. Sí, dime. Bueno, ahorita, bueno, llego un poquito tarde del tema, es que me quedó la duda de la marca. Cuando es la Ujú. marca accesoria y cómo identifico bien si es lado izquierdo o derecho. Ok, muy bien. Entonces, vamos a tratar de revivir a nuestro gosaurio que anda por acá. Entonces, sí, lo de la marca accesoria es para que tú puedas diferenciar en cuanto tú pones al paciente en decúbito dorsal o en decúbito ventral. Esa es la diferencia esencial. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esto para acá. Y duplicar pantalla. Aquí nos aparezca acá. Bueno, en lo que esa cosa se va conectando, les pongo esto que tenemos aquí. Entonces, Disculpa, sí, dime. sí quería, es que estaba viendo que en YouTube tenías otro video donde la doctora Izquierdo les había pasado como un material. Ujú. No sé si nos lo pueden también como pasar a nosotros. Ah, claro, por supuesto. Ahí hablando del material de la doctora Patty, es material de esqueleto axial y apendicular. Y claro, les podemos compartir la liga para que también lo tengan. Este, Gracias. de hecho, por ejemplo, ese material en específico he estado trabajando en una versión para volver la aplicación para Android. Ya tuve éxito, entonces estaré publicando la versión también para Android en las próximas horas, yo espero, o los próximos días, para que también desde cualquier teléfono puedan acceder a ella. Entonces, es que mis perrillos ladran. Escuchen tengo 3 chihuahueños aquí conmigo. Entonces, bueno, los que tienen chihuahueños ya sabrán cómo son. Entonces, bueno, vamos a, vamos a conectar. Y a ver si aquí está. Aquí está. Entonces, vamos a poner ahora sí la cámara. Entonces, bueno, ahí pueden ver a nuestro estegosaurio. Y bueno, recuerden que esto es como una especie de chasis. Donde vamos a tener el bloqueador o la marca de este lado. Ahorita que se alcance a señalar. Ahí vamos a tener el bloqueador. Si no, se lo señalo aquí. Aquí va a estar. Nada más que vean esos píxeles. Qué hermosos. Cómo se ven. Hermosa retransmisión en HD. Full HD. No se pueden quejar. No se pueden quejar. Entonces, desgraciadamente no creo que sea muy útil. Pero bueno, volvamos a esto. Aquí nosotros vamos a tener
que este es el chasis y ustedes pueden ver, tú puedes ver aquí el bloqueador, ¿ok? Esta va a ser la marca. Cuando está en decúbito ventral o está boca abajo, el lado derecho del paciente es este. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Por lo tanto, yo aquí tengo que colocar una marca accesoria para indicar que este es el lado derecho. Si yo no lo hiciera, parecería que es esta posición. ¿Okay? Si tú te fijas bien en la radiografía del estegosaurio, nota cómo no hay mucha diferencia entre uno y otro. Realmente, si ponemos una radiografía de un tórax, de cualquier perro, no se notaría mucho esa diferencia, no se sabría cuál es el lado izquierdo, cuál es el lado derecho, a menos de que te guiaras por la marca. Tú podrías ver que no tiene, que nada más tiene la marca, y entonces tú dirías, bueno, como solo tiene la marca, pues es un ABD. Observa aquí nuestro dinosaurio está puesto en el cúbito dorsal y la marca está indicando el lado derecho del paciente, por eso no requiere una marca accesoria. Entonces, para no confundirla con la posición contraria, en este caso que es de cúbito ventral, se pone una marca accesoria para indicar el lado derecho. ¿De acuerdo? Más o menos quedó un poco más claro. Entonces se puede decir que la marca, la que siempre va en el chasis, nos va a indicar el lado derecho del paciente y el lado izquierdo del observador. Exactamente. Pues quédense con esa idea. Lado derecho del paciente, como aquí, no requiere marca accesoria porque la marca está dando al lado derecho. De esta misma forma, cuando tenemos al paciente en decúbito dorsal, es fácil identificar cuál es el miembro torácico derecho y cuál es el miembro pélvico derecho, porque las superficies laterales van a dar hacia la marca. En el caso del izquierdo, la superficie medial va a dar hacia esta marca. Entonces eso es muy importante, que lo tengan siempre en consideración. Cuando tenemos este caso, donde está en decúbito ventral y tenemos una dorso ventral, esta marca accesoria va a adquirir las características de la marca principal, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que esto que es lateral da hacia la marca, esto es un miembro derecho, y esto que es medial y da hacia la marca es el izquierdo. ¿Okay? Entonces eso siempre es importante tener en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, Okay. ¿Y para el lado izquierdo siempre va a ser medial? sí, sí, recuerden, en este caso, por la forma en la cual nosotros marcamos la radiografía, siempre el izquierdo va a ser medial. Aquí desde esta posición, ojo, siempre desde esta posición. BD, lado izquierdo, medial. Miembro torácico izquierdo, medial. Miembro pélvico izquierdo, medial. Miembro torácico derecho, lateral. Miembro pélvico derecho, lateral. Y siempre vamos a tener de referencia la marca principal. Bueno, en este caso, como es BD, sería esta marca. Y si nosotros tuviéramos esta situación donde es una dorso ventral y esta que es la marca accesoria toma las características de la marca principal, entonces como esta superficie es lateral o esta cara lateral da hacia la marca, este es el derecho. Y como esta es medial y da hacia la marca, es el izquierdo. ¿De acuerdo? Ok, sí. Gracias. Muy bien, de nada. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué otra duda tienen? Creo que nos quedan como 5 minutos o algo así de presentación. No sé si esta cosa ya nos esté a punto de sacar. Entonces no sé quién tienen alguna otra duda. ¿Quién más Profesor, Ajá. tengo una duda respecto a radiografías de articulaciones. ujú, No tengo muchos problemas para identificar a veces qué miembro es, si es el derecho o el izquierdo. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar otra vez con Fred, que está por acá. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez a Fred. Pues bueno, aquí está nuestra querida Fred. Famosa Fred. Entonces, en este caso, hablando del miembro torácico, obviamente aquí ya mi compu está ya como con casi 2 horas de transmisión, ya va muriendo poco a poco, va siendo un poco más lenta, pero aquí lo importante es
que en el caso del miembro, si yo quiero ver miembro torácico, debo recordar que por la anatomía del miembro no es posible que en una sola posición yo pueda ver todo. Eso es lo primero que hay que considerar. El miembro torácico no se puede ver todo en la misma posición. Tenemos que poner al paciente en diferente posición para ver, depende de lo que nosotros queramos. En este caso, nosotros queremos empezar y vemos desde la escápula. Para poder ver la escápula yo tengo que colocar a Fred en decúbito dorsal y estirar sus brazos hacia arriba. ¿Okay? Estirarlo. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener una proyección caudocraneal de escápula. Vamos a subir la presentación de una doctora Arias, la que les dio, de nomenclatura, para que vean ahí las proyecciones radiográficas de rutina. Entonces la proyección radiográfica de rutina para escápula es caudocraneal, igual que para hombro, caudocraneal. Entonces vamos a tener esta posición que tenemos con Fred. Y aquí es una comparación, ¿no? Tenemos a Fred en decúbito dorsal y al incidir el rayo de forma, que es como vemos aquí, vamos a obtener esta radiografía. Tenemos una mayor claridad y podemos aislar a la escápula perfectamente bien del resto de las estructuras. Si yo la tomara cráneo-caudal, es decir, así como soldado, se sobrepondrían todas las estructuras y no se vería nada. Ahora vamos a ver cómo es la radiografía de húmero. Aquí para la radiografía de húmero vamos a posicionar ahora, pero vamos a decir que es en forma suave, porque para ver el húmero vamos a para ver el húmero vamos a tener que estirar el miembro torácico y pegarlo al chasis. Y aquí en este caso, al ser la misma posición, pero en vez de extender el brazo hacia craneal o hacia acá, lo hacemos hacia caudal, ya va a ser una craneocaudal. Y esa va a ser la forma en la cual vamos a posicionar esta proyección. Por ejemplo, aquí a Fred la pusimos así, como les digo, posición de soldado. Y el rayo incide craneal y sale caudal. Y por eso tenemos cráneo caudal. Muy bien, por ejemplo, muy buena pregunta de la que hacen en el chat. Dice, para el caso de esa proyección, la de escápula caudocraneal lleva una marca, lado izquierdo del espectador, una marca accesoria. Vamos a arreglarnos un poco. Aquí en este caso, no requerimos marca accesoria porque Fred está en decúbito dorsal. La decúbito dorsal por la está llegando a medir, porque todo les digo solo cuando entra. Y para los miembros, en el caso del miembro alguna sí llevaría marca accesoria. Pero eso les digo, vamos a esperar que lleves que es un poco más claro. Si tiene. ¿Cómo? Solo por suponer. Uh-huh. Aquí con la marca accesoria, esto que digo que es un izquierdo. Ok. Si está detrás, ¿cómo explicarme? Para hacer que sea miembro derecho, ¿te poner marca accesoria o solamente la del chasis? No, mira, aquí te lo puedo explicar de esta forma. Déjame le doy finalizar la presentación y me la lleve acá. Mira, en este caso, aquí estamos viendo que es izquierdo. Tiene aquí su marca.
¿Qué pasaría si fuera derecho? Aquí vamos a hacerle una trampa. Entonces, mira. Si fuera derecho se vería así. Ok. Y la marca de todos modos se queda acá. Y sigue Y la marca no cambia de lugar. exactamente, la marca no cambia de lugar. Y sigue cumpliendo las características. En este caso, si fuera derecho. Ya la volvimos derecha. Eh, los aspectos y superficies laterales dan hacia la marca. Ok. ¿Ok? Cuando era izquierda, eran los aspectos o superficies mediales daban hacia la marca. Ok. Muy, muy bien, quedó un poquito más claro. Sí, 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 ya con el ejemplo me quedó más claro. Gracias. Excelente, muy bien. Entonces, lo mismo va a pasar con el resto de los miembros. Solo recuerden el posicionamiento, por ejemplo. Para el resto del miembro torácico. Aquí sí ya vamos a cambiar de posición al paciente, de cúbito eh, ventral. Pero aquí lo interesante es que se sigue cumpliendo la característica del marcaje. A pesar de que, bueno, en este caso, como yo les dije, va a estar en decúbito ventral, entonces van a decir, ah, bueno, ya está en decúbito ventral y entonces ahora sí ya tenemos que, se tiene que poner la marca accesoria y todo eso. Pero, por ejemplo, en este caso, creo que es aquí donde queda más fácil de explicar. Yo puedo tener, por ejemplo, la marca del chasis aquí abajito, ¿no? Y la marca quedaría acá, más o menos. Y seguimos respetando el principio del miembro derecho, en este caso que es derecho, y la cara la cara lateral sigue dando a la marca. Entonces, Abraham, la Ujú. posición de rutina en cuanto a, digamos, radio de ulna, ya volteas al paciente en decúbito ventral. Sí, 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 sí. Así como lo ven aquí o como lo ven acá, ya nuestro paciente está en decúbito ventral, pero como en este caso lo que vamos a tomar de radiografía solo es el miembro, es la porción distal del miembro. Ya no vamos a tomar ni cráneo, ni cuello, ni tórax, ni abdomen, ni pelvis. Solo va a ser el miembro torácico, la porción distal del miembro torácico. En este caso no va a requerir marca accesoria por esa cuestión. Nosotros aquí podemos jugar un poco con el chasis para dejarlo acomodado de esta manera, como les había enseñado, y que se pueda respetar este principio de la marca. Entonces el bloqueador quedaría aquí y la marca quedaría aquí abajo, más o menos. ¿Ok? De todos modos, nosotros para cuestiones de examen siempre les vamos a poner la marca acá arriba. Es donde generalmente va a estar. Yo quisiera en el transcurso de los próximos de estos días o el día de hoy ir diseñando un video especial para poder todavía complementar mejor lo del posicionamiento, cómo quedaría el chasis. Obviamente voy a usar a Fred, creo que ha causado buena impresión Fred en todo el grupo. Entonces creo que vamos a seguir usando a Fred. Entonces yo les voy a hacer un video eh, exclusivo de esto de las posiciones, de cómo quedaría el chasis, para que puedan entenderlo todavía un poquito más. Puedan entenderlo mejor, ¿no? Obviamente, como les digo, esto es como irlo ahí poco a poco avanzando. Si yo estoy seguro, yo estoy seguro que si pudiésemos ver esto con un paciente real, les quedaría claro así. O sea, yo digo que eso sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible para tratar de llevarles esto a todos ustedes. Entonces, bueno, aquí dice, tengo una duda, a mayor densidad del objeto, mayor inhibición del paso de la radiación. Sí, es como, o sea, es parte de la misma, del entorno de la misma física de los rayos X. Déjame vamos a poner aquí. O sea, se supone que como en el aire no hay nada. Mira, te voy a poner aquí esa cuestión, la teníamos por acá.
Entonces, por ejemplo, esta es que a la cual te refieres. Dice, el aire tiene una densidad física baja y un número atómico alto y por lo tanto absorbe más fácilmente los rayos X. Bueno, pues básicamente es eso, o sea, como no hay nada, se dice que absorbe completamente los rayos X. Por eso se ve negro, se ve oscuro. Conforme tú vas teniendo una estructura, por ejemplo un cuerpo, en este caso, por ejemplo el paciente, va a ir disminuyendo esa absorción de rayos X porque es literalmente como si te toparas una sombra, ¿no? Si lo vieras como desde una lámpara, o sea, te topas con un objeto y hay una sombra, y por lo tanto sucede que los rayos X se detienen, ¿no? Ya no, ya no son, eh, absorbidos, disminuye esa absorción. Realmente aquí, como tal, pues, sí es de una visión física, pero es muy interesante ¿no? O sea, el aire no tiene nada, la densidad baja y por tanto absorbe más solamente lo por el oscuro. Conforme más densidad física, pues esos rayos disminuyen, dominando una formación de imagen en un eso en un más o menos quedó, ¿no? Sí. No, pues gracias a ustedes. Por aquí anda Fred, ya se escondió. Fue su casita. Entonces, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna otra cuestión? Perfecto. Entonces, bueno, creo que parece que va a ser solo de 40 minutos, pero bueno, ya casi vamos a llegar a las 2 horas. Yo creo que es buen momento para que podamos, electrocuto. Está bien, está bien. Va a haber más Fred, se los prometo. Va a haber más Fred. Entonces, yo creo que bueno, es buen tiempo para poder terminar esta sesión aquí. Eh, Les recomiendo que puedan hacer algún ejercicio, como más o menos lo hice con el estegosaurio, un cuaderno, una hoja, ponerle ahí el bloqueador o la marca, y ustedes con algún peluchito, algún dinosaurio, alguna cosa que tengan ahí que sea de 4 patas, poder irlo posicionando y ir practicando un poco estos conceptos. Este video lo voy a subir a YouTube, no sé cuánto tiempo se vaya a tardar porque son 2 horas, o si me vaya a dejar por la licencia estándar que tengo, pero si no, pues veo cómo se los pueda ir ir pasando. Bueno, entonces si nadie más tiene alguna duda, algún comentario, bueno, pues les agradezco su tiempo y vamos a ponernos de acuerdo para otra sesión. Yo les recomiendo que puedan ir leyendo, para que vayan saliendo más dudas y podamos también irlo diseñando, así como quizás hoy, con base a las preguntas que hagan, ir preparando el material y tener un tiempo para las dudas que surjan dentro de la misma sesión. ¿De acuerdo? No, pues gracias a ustedes, ¿no? La paciencia, ¿no? Más bien ustedes por tener paciencia. A mí es nuestra primera transmisión. Es nuestro primer, es casi nuestro primer en vivo. Y realmente nos ha salido, creo que bien. Creo que bien. Espero que les haya gustado y que también les vaya gustando los videos. Igual si quieren en algún momento, por ejemplo, ahorita que estamos muy políticos todos por la cuestión del paro y todo eso. Si en algún momento quieren hacer alguna sesión especial solo para platicar de esas cosas, igual podremos hacer en algún momento algo, si ustedes están de acuerdo. Bueno, sí, un gameplay. Ah, por cierto, si alguien de ustedes juega PUBG móvil, podríamos hacer un clan o hacer algo ahí como después de eso. Estaría bien, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, le mandaré sus saludos de todos ustedes a Fred. Definitivamente. Se los mandaré. Así que, muy bien.
Entonces, bueno, sin más, por el momento, les mando un abrazo, cuídense mucho, ya saben, quédense en casa, en medida de lo posible, y pues nos ponemos de acuerdo para otra sesión. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. No, pues gracias a ustedes, entonces cuídense mucho y pues nos vemos pronto. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.